Flamengo cayó hace unos días ante el Al Hilal, el vigente campeón de Asia. No obstante, el Flamengo venía como vigente campeón de la Copa Libertadores, donde había sido arrollador, aparte con figuras como Gabigol, Pedro, Arturo Vidal, Everton, entre otros más. Un equipo que prometía mucho y que nos daba a todos los sudamericanos esperanzas de traer nuevamente el Mundial de Clubes a nuestra confederación, cosa que no fue así, que indica solamente dos patrones. El primero es la globalización del fútbol y el segundo, el tema que veremos hoy, la decadencia del fútbol sudamericano. Todo eso y más en ViveFoot, donde vivimos el fútbol. El Mundial de Clubes es un torneo que se creó en el 2005 y que comenzó bien para los equipos sudamericanos. Sao Paulo e Inter fueron campeones en las primeras dos ediciones y las siguientes tres, si bien es cierto no hubo campeón sudamericano, se fueron por la mínima prácticamente, tanto Boca, Liga de Quito como el Estudiantes de La Plata, y ante equipos monstruosos como el AC Milan de Kaká. Teníamos por ejemplo el Manchester United de Cristiano Ronaldo y por qué no el Barcelona del Cestete, quizás el mejor equipo de toda la historia. Así que era bastante entendible que por supuesto los equipos sudamericanos no les alcance para vencer a estos equipos monstruosos de Europa. Pero en 2010 comienzan las grandes preocupaciones, pues el Inter de Porto Alegre caería en semifinales ante el Mazembe por 2-0. Atlético Mineiro 3 años después, Atlético Mineiro de Ronaldinho por cierto, caería también en semifinales, y en 2016 Atlético Nacional quedaría eliminado por el Kashima Antlers por goleada, por 3-0. Una locura, y lo peor es que de aquí, cada 2 años el equipo sudamericano campeón de Libertadores que nos representa termina siendo eliminado por un equipo random en esta instancia, ya sea por el Alain ante River Plate, Tigres ante Palmeiras o el Al Hilal ante el Flamengo. Pero realmente son tan randoms. Realmente me gustaría explicarles por qué se ha dado esta tendencia en 3 sencillas razones. Y aunque todo esto engloba a la gran decadencia que tiene el fútbol sudamericano, lo principal que tenemos que ver es la globalización del fútbol y el poderío económico que hay ahora en regiones como la que es en Asia, sobre todo en países como Arabia Saudita o por ejemplo en Japón, donde poco a poco va creciendo el fútbol. Pero centrémonos en Arabia Saudita o por ejemplo Qatar, donde ahora los equipos tienen para contratarte a los mejores futbolistas del mundo. Han tenido futbolistas como Xavi, Iniesta. Hoy en día Cristiano Ronaldo está jugando en el fútbol de Arabia Saudita en el Al-Sanar, un equipo que hasta hace poco tenía a Abubakar, que tiene al Piti Martínez, que tiene a otras figuras. Y por ejemplo el Al Hilal tampoco es un equipo realmente tan fácil. Tiene a Al-Dasawi, que es una de las estrellas del fútbol de Arabia Saudita. El arquero también impresionante, el que estuvo en el Mundial. André Carrillo, futbolista peruano. Cuellar de Colombia, Vieto de Argentina. Futbolistas que creo yo que les alcanzaría para jugar en el fútbol europeo y que algunos de ellos tienen bastante experiencia en este mismo. Así que no son planteles realmente bajos o a los cuales podríamos descuidar. De hecho muchos traen a figuras que estuvieron en el fútbol europeo y ya cuando tienen 35 o 34 años las han mandado o han entrenado jugando en Arabia Saudita, algo que el poderío económico del fútbol sudamericano no puede hacer. Y yo creo que esto lamentablemente podría seguir expandiéndose. El gran problema de Sudamérica, por más que exporte mucho talento, es que es una región económicamente menos avanzada que la europea y menos avanzada que la asiática. Incluso el fútbol de la CONCACAF, con equipos como el Tigres de México o algunos más del fútbol de la MLS, han crecido mucho por la gran oferta económica que estos tienen, y definitivamente salvo Brasil, los demás países de Sudamérica no pueden ofrecer mucho a nivel económico. Yo creo que la segunda razón es que poco a poco el fútbol sudamericano dejó de poder ofrecerte algo. Es que a ver, hay nivel competitivo, hay pasión, pero muchos futbolistas quizás no quieren esa pasión, quieren estar más tranquilo, que las hinchadas no los molesten, quieren llegar en sus últimas etapas, por así decirlo, mucho más relajados, sin tanta intensidad. Y aparte que el mercado sudamericano, salvo el brasileño, por el poderío económico que tiene, porque hay buenos equipos, por el nivel de la liga y demás, puede ofrecerte eso. Pero por ejemplo, Luis Suárez estuvo en Nacional apenas unos 4 meses y se fue. Y es que si lo vieras en las condiciones en las que jugaba en la liga uruguaya, te darás cuenta que muchas ligas en Sudamérica tienen estadios paupérrimos, hinchadas que casi no acompañan a los equipos, calles donde definitivamente los buses van a estar chocando a cada rato, y el mercado sudamericano pues obviamente se ha vuelto menos atractivo en cuanto a condiciones económicas para cualquier futbolista del mundo. Pero sin ninguna duda, lo que sí ha matado el fútbol sudamericano
y ha comenzado su gran decadencia es la ley Bosman. La ley Bosman, hay un video específico en el canal que te lo voy a dejar por ahí para que lo revises, un video específico, pero te lo digo rápido, es una ley que se crea en 1995 por el caso Bosman, que permite a los europeos trabajar en cualquier parte de Europa sin recibir un cupo de extranjero o de extracomunitario, como ellos le dicen. ¿Y esto qué significa? Que cualquier europeo puede disputar cualquier liga sin tener un cupo de extranjero. Es decir, que el Barcelona de España puede meter a futbolistas de Bélgica, de Holanda, de Francia, de Italia, sin que estos cuenten como extranjeros. Y no solamente eso, pueden meter sudamericanos sin que tengan cupo de extranjero. Como básicamente gran parte de los europeos, o bueno, gran parte por ejemplo de los argentinos o uruguayos tienen descendencia europea, en muchos casos descendencia italiana, pues terminan teniendo la posibilidad de jugar las ligas europeas sin tener un cupo de extranjeros. Y hay otros casos que se pueden dar en el proceso. Voy a darlo con ejemplos para que se entienda. Messi es argentino, nació en Argentina y bueno, obviamente tiene descendencia italiana. El Cuchitín y el Messi son apellidos medianamente italianos, pero bueno, Messi termina siendo futbolista que se va a España muy joven, recibe la nacionalidad española, por lo cual no ocupa una plaza de extranjero en España. En su momento no lo hacía, y ahora que se fue a Francia, como tiene la nacionalidad española, tampoco ocupa un plazo de extranjero en el fútbol francés. ¿Por qué? Porque cuenta como un europeo más, y como es un europeo más puede trabajar en cualquier país de Europa. ¿Me entendieron? Capisci, como dicen los italianos. Creo que lo dije mal. Bueno, eso no importa. El punto de todo es que no solamente los que son nacionalizados por haber vivido un rato quizás en España cuentan como europeos. Por ejemplo, si algún futbolista tuviera una esposa de nacionalidad italiana, francesa, española y demás, al casarse con esta persona, adquiere también la nacionalidad de su país, por lo cual termina siendo europeo. Un ejemplo sería, por ejemplo, que un futbolista se case con una italiana y con eso ya de alguna forma es europeo y podría jugar en España, en Francia con mucha tranquilidad. Del fútbol europeo o que están jugando en el fútbol de Europa no ocupan una plaza de extranjero. Pasó una ley similar con algunos países de África, por lo cual hoy ves a muchos africanos en Europa es porque tampoco ocupan plaza de extranjero. Ni los sudamericanos, ni los africanos, ni los europeos ocupan plaza de extranjero en los países de Europa, por lo cual es lo más notorio que has visto que hay muchos sudamericanos y muchos africanos jugando en Europa, pero no ocupan una plaza de extranjeros. Y bueno, espero que se haya entendido. Para mí la ley Bosman es quizás el problema principal por el cual el fútbol sudamericano fue decayendo. Por ejemplo, en el año 2010, el Inter de Milán, que gana por ejemplo esa edición de la Champions, su 11 no tenía ni un solo futbolista italiano. Era un 11 con puro futbolista extranjero, pero que no contaba como extranjero porque eran extracomunitarios. Yo soy Gonzalo, esto ha sido VideoFoot, espero que el video se haya entendido y que me digas si tú crees que el fútbol sudamericano algún día volverá a traer el Mundial de Clubes al fútbol sudamericano. Nos vemos, chao.